Hoy es 26 de mayo del 2021 y este es un video que pretende analizar el tema de las ideologías. Hablar sobre las ideologías es hablar sobre la naturaleza humana, sobre... Uno tendría que ser neurocientista como para poder hablar con más autoridad que yo, ¿no? Pero voy a hablar un poco de las cavilaciones que he tenido al respecto. Yo he transitado a lo largo de mi ya larga vida por distintas vertientes ideológicas. Incluso me he fanatizado. Cuando era joven me he fanatizado, pensaba que ser peronista, que ser socialista, que el Partido Comunista, en fin, que todas, que todas esas tendencias ideológicas eran la verdad revelada, que si llegaban a imponerse, volvería el Edén sobre la tierra o algo por el estilo. Y, pero también vemos que han variado las ideologías y el fanatismo a través de la historia. En la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Antigua, las ideologías y los valores, las escalas de valores de los hombres de aquellas épocas no son las mismas que los de ahora. Ahora, en esa época, bueno, era el tema religioso. En la época del Imperio Romano, los romanos tenían otra forma de pensar absolutamente distinta a la actual. Por supuesto. Y bueno, y en la actualidad los hombres contemporáneos de todo el mundo, bueno, las ideologías perduran ideas socialistas, hay ideas racistas, capitalistas por supuesto, y ahora últimamente hemos tenido la irrupción del feminismo, por ejemplo. ¿Y, y por qué se originan las distintas ideologías? ¿Qué pasa? De pronto hay un iluminado que dice, bueno, ahora lo que hay que hacer es la eugenesia. Todos los que no tienen determinadas características físicas o mentales no tienen cabida en la sociedad, deben ser eliminados, por ejemplo. Apareció un Mesías, un hombre, y dijo eso y todos se plegaron y lo siguen de una manera fanática. Bueno, yo me he puesto a cavilar y a pensar y a analizar sobre las tres, digamos, ideologías que, o los tres experimentos, porque son esos, son experimentos sociales. Tenemos, por ejemplo, la eugenesia. Tomemos a la eugenesia. La eugenesia surge en los Estados Unidos y postulaba la eliminación, por ejemplo, de los enfermos mentales, de la gente con defectos físicos. Y eso de los Estados Unidos, bueno, fue recepcionado por el nazismo, por ejemplo, y en la Unión Soviética también se aplicó. Hubo experimentos eugenésicos tremendos, terribles. Y después tenemos el racismo. El racismo como teoría, hubo teóricos de racismo en la Alemania protonazi, pero el nazismo como ideología y como práctica fue en Suecia. En Suecia hubo todo, que incluso hasta ahora creo que hay algunos juicios que todavía siguen. En Suecia esterilizaron a muchas personas que tenían una gran influencia racial, de esos que viven en el norte, cerca del polo norte.
esterilizaron creo que a 200.000 personas, y también en base a postulados raciales. Bueno, después vino el nazismo, por supuesto. Bueno, y de Suecia justamente nace toda este tema del feminismo, de la llamada decodificación de, lo- de la idiosincrasia o de la ideología o la estructura mental de la masculinidad. Y ellos, y de ahí sale y ahí se desparrama este, esa ideología y bueno, y nosotros aquí lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado, surge la ley del aborto, las manifestaciones de los que estaban a favor, de los que estaban en contra, las mujeres, este, el feminismo, digamos, la confrontación de los sexos, de los hombres con las mujeres. A eso ha contribuido todos los ataques que sufren las mujeres, los femicidios. También hay violencia de mujeres respecto a los hombres, eso por supuesto que sí, siempre los hubo, y siempre hubo violencia del hombre respecto a la mujer, pero ahora como se ha configurado, digamos, como algo sistemático, que las mujeres son atacadas, asesinadas, bueno, es obra de la imposición de esas ideologías. Pero lo que quiero decir es que ninguna persona tiene una ideología porque nace con la ideología o con un pensamiento político, sino que le es impuesto. Yo, por ejemplo, soy peronista y fui al colegio durante el régimen del peronismo, digamos, triunfante. Después viví el 55, pero cuando yo iba al colegio, bueno, había toda una educación, los manuales de educación de la época estaban muy politizados, nos enseñaron a querer a Evita. Yo, por ejemplo, veo una foto de Evita en Facebook y me emociono, qué sé yo, es algo que no lo puedo evitar. Es es un sentimiento, no sé. Bueno, nadie nace con una ideología. La ideología es impuesta durante la formación del hombre, de la mujer. Y también lo que quiero decir en este video que hay usinas desde la cual se desparraman las distintas ideologías. Y se desparraman desde el poder. Por ejemplo, el fascismo o el comunismo tuvieron sus adeptos y se desparramó por el mundo. Bueno, porque hubo un poder que los sustentaba económicamente, con recursos. Nadie digamos, adhería al nazismo acá en la Argentina porque sí, sino porque o no había diarios, había medios de comunicación, pero todos esos eran solventados por la Alemania nazi, ¿no? Es decir, las ideologías tienen una usina, tienen un centro de poder del cual surgen y esa cosmogonía del mundo es alimentada económicamente y con recursos. Una vez que desaparece, que ese poder desaparece, que ya no envía recursos y la gente que adopta una determinada ideología no puede cooptar los círculos de poder, bueno, la ideología desaparece. Bueno, este mensaje quería que vaya para los jóvenes, digamos, que no se fanaticen. La verdad absoluta no está en ningún lado, ni siquiera en la religión. Todo es relativo, no hay que enojarse con quienes no profesan
la religión de uno, ni la idea de uno, todo es margen y error. Y creo que de todos lados, salvo de las ideologías aberrantes que han existido, que, que buscan el odio hacia el semejante, piensen que todos estamos hechos del mismo barro en definitiva. Y bueno, se pueden sacar algunas enseñanzas, pero sí tratar de rechazar los experimentos ideológicos tan terribles como fue la eugenesia, el racismo, el nazismo, todos esos totalitarismos, el capitalismo salvaje. Y bueno, y, y yo esto lo digo desde la perspectiva de alguien que ha vivido. Yo ahora voy a cumplir 72 años y como dije antes, transité las distintas vertientes ideológicas y creo desde ahora, desde acá, desde el final, creo que fue toda una pérdida de tiempo.